Buenos días amigos, desde Madrid al lado del Palacio de la Moncloa. Hoy vamos a hablar en parte del mundo de la empresa en España. ¿Cómo lo vemos de aquí a 20 años? ¿Cuántas empresas desaparecerán de las que hoy día forman parte del IBEX o del mercado continuo? Otro tema que nos preocupa y muchísimo por descontado es ¿qué se puede hacer para resolver los problemas de los jóvenes que intentan su primer trabajo? ¿Qué podemos hacer para los asalariados que lo perderán? Para los parados que llevan más de un año y medio sin encontrar ninguna posibilidad de volver a tener una ocupación. A los profesionales independientes, que también les va bastante mal. Hablaremos de esto porque es un tema de los más importantes en estos momentos. Vamos a hablar también de qué está pasando con la proclamación de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América. La verdad es que nunca el nombramiento de un presidente americano había provocado tantos rechazos, pero también apoyos. Y especialmente en este país de analfabetos que se llama España, me refiero a analfabetos en el mundo universitario, en el mundo de la economía, en el mundo de la política, en el mundo sindical, nos estamos encontrando con actitudes patéticas. Por ejemplo, gente como Rayo, que parece que le hubieran dado una patada en las pelotas y lo hubieran dejado completamente en estado de shock. Dice que el discurso de Trump fue el discurso más antiliberal de la historia. No es verdad. Nosotros mismos hemos dado muchos discursos antiliberales que pregonan precisamente la desaparición del liberalismo por ser una doctrina o un sistema ideológico sin base de ninguna clase y, lo que es peor, un sistema ideológico completamente fracasado. La realidad es que hay gente que apoya a Donald Trump, por ejemplo, nada más y nada menos que Kissinger, un personaje al que hay que ponerle tropecientos interrogantes. Y es que Kissinger solo piensa en geoestrategia, y desde ese punto de vista tiene razón. Parece positivo que Estados Unidos se entienda con Rusia. No será la primera vez que se entienden, por ejemplo, para acabar con Alemania en su día. Pero es que unir a Estados Unidos con Rusia supone que los problemas de Oriente Medio seguramente serán de otra forma. No sabemos exactamente cómo, pero sí que intuimos que Turquía, Irán, Rusia, Siria, Oriente Medio en general, será distinto los próximos 4 años. Los ataques a China, en cuanto a que China manipula su moneda y pervierte el comercio internacional, es algo que va a provocar, sin dudas de ninguna clase, una gran crisis en los próximos tiempos. Porque el problema con Trump es que no solo dice las cosas, sino que luego intenta llevarlas a la práctica. Cuando les dice a los alemanes que no les gusta lo que hacen en Europa, cuando dicen a los alemanes que utilizan Europa para sus propios intereses, machacando países enteros, en realidad no hace más que confirmar algo que nosotros tenemos en mente desde hace muchísimo tiempo. Con Alemania no puede haber Unión Europea y menos Unión Monetaria Europea. El Reino Unido se ha alargado de Europa y al Reino Unido le irá bastante bien. España tiene que plantearse seriamente la salida de la Unión Monetaria Europea y de la Unión Europea tal como existe en la actualidad. Cabe la posibilidad de que una vez descompuesta y rota y desaparecida la Unión Europea y la Unión Monetaria Europea,
los países europeos se pudieran de nuevo coordinar e incluso formar uniones económicas que fueran uniones económicas, también uniones de defensa, que pudieran ser muchísimo más interesantes que las ventajas que obtienen hoy día de su pertenencia a la Unión Europea. De Donald Trump habrá mucho que hablar. El proteccionismo es algo inevitable en ciertas épocas de la historia económica. Ha habido grandes economistas como Keynes, que en principio eran partidarios del libre cambio, pero que sin embargo reconocían que en determinados momentos el proteccionismo es lo único que queda para poder sacar adelante los países. Bien, Keynes se murió y es una pena porque Keynes ha sido una de las personas más claras en la historia del siglo XX, por bastante diferencia además. Hoy día necesitaríamos Keynes porque es inevitable que nos demos cuenta de que hoy día para resolver los problemas que hay hacen falta gente con conocimientos económicos, sociales, políticos, culturales. Necesitamos a hombres de mundo, necesitamos a gente que tenga la capacidad de hacer propaganda de las ideas que tiene precisamente para resolver los problemas. Necesitamos a gente con capacidad jurídica, necesitamos a estadistas, a adivinos e incluso necesitamos profetas. No tenemos ninguna duda al respecto. Y sin embargo, pocas cosas se están haciendo en estos momentos en Europa, más que todos aquellos movimientos que luchan contra el orden establecido. En España también por un momento creímos que estábamos haciendo eso, pero la realidad es que luego la cosa cambió demasiado por ignorancia, falta de experiencia. En realidad hemos visto en estos personajes que han salido en los últimos tiempos, como Rivera, como Pablo Iglesias, como Rejón, posiblemente Rejón menos que los otros que he nombrado, pero son gente sin conocimiento del mundo, sin capacidad para darse cuenta de que estamos en un nuevo estadio de la historia mundial y de que las instituciones tal como las conocemos van a ir desapareciendo y además muy rápidamente. Podemos no puede pensar que se puede acceder al poder, al igual que el Partido Socialista hoy día completamente descompuesto, no se puede acceder al poder con líderes tan ignorantes como lo puede ser el presidente de la gestora del PSOE, la andaluza Susana Díez, poco más que una analfabeta total en temas económicos, sociales, geoestratégicos y mundiales. Pero igual nos da hablar de los señores de Podemos. No saben nada de nada. Y cuando no sabes nada de nada, cuando no sabes exactamente por dónde va a moverse el mundo en los próximos tiempos, cuando no sabes cuáles son las necesidades reales de los ciudadanos, cuando no conoces el por qué es tan difícil que los jóvenes y los parados encuentren trabajo, cuando no te das cuenta de que en realidad no es culpa muchas veces más que del sistema que hemos engendrado en los últimos tiempos y que se ha descompuesto y que por lo tanto ya no da soluciones a temas como la creación de empleo. Ni siquiera a base de guerra se puede resolver el problema de empleo. Y por lo tanto, las soluciones solo las podemos encontrar en nosotros mismos y en algún nuevo sistema político como podría ser el poscapitalismo científico, en el que la tecnología, los grandes números, los big data, empiezan a cobrar un protagonismo que nos permite educarnos y poder resolver en parte o en buena parte los problemas que tenemos. España lo tiene mal en estos momentos sencillamente porque hemos hecho un Estado inviable. Un Estado inviable en que no ha habido democracia nunca, en que fallan todas las instituciones, en el que hay una desconfianza generalizada de todos nuestros políticos, en el que consideramos que el Parlamento y el Senado, así como los parlamentos autonómicos, no sirven para nada,
en el que tenemos metidos en las administraciones 3 millones de personas que simplemente con el uso de la tecnología se podrían reducir en un 60%. Un 60% sería justo el déficit que tenemos hoy día en España, incluso un poco más, y por lo tanto sería una manera de resolver los problemas que hay hoy día, que es dejar de que la economía española tenga déficit y que la deuda siga aumentando. Para lo cual hay que cambiar muchas cosas, entre otras la educación, entre otras los representantes de los ciudadanos en las instituciones. La educación entendida como algo útil. Quiere decir, hoy día no podemos dedicarnos a meter a millones de personas en enseñanza primaria, en enseñanza secundaria, en unas universidades que al final sacan gente obsoleta. No podemos pensar en esto. Si alguna cosa pueden hacer los profesores, aparte de hacer programas parecidos a los MIR que hacían los médicos, si alguna cosa pueden hacer los profesores es enseñar a los alumnos a aprender por sí solos utilizando todo el conocimiento que aparece en Internet y que lo tienen a su disposición. Para eso necesitan unos mínimos. Y entre esos mínimos está el saber leer por descontado, el saber expresarse, cada día menos importante dado el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, pero siempre es importante el lenguaje, dominarlo, saber analizar bien los textos que leen, demostrar que se entienden. Hay que dominar las matemáticas, hay que dominar las ciencias físicas, todas aquellas ciencias que son futuro para la humanidad. Hay que aprender, lógicamente, lo que será capaz de hacer la genética, la biología, las ciencias de la vida. Todo eso son los campos en los que el mundo va a evolucionar en los próximos tiempos. Y en esos campos es donde los jóvenes tienen que aprender. Si quieren disponer de trabajo, si quieren tener trabajo, si quieren trabajar por sí mismos el día de mañana, tienen que profundizar en todo eso. Tienen que tomar de modelo de referencias las grandes empresas que a nosotros, al movimiento Siete Jaques, nos gustan, como puede ser Netflix, Amazon, SAP, Oracle, Deloitte, Google, Apple, Comcast, Microsoft, Verizon, etcétera, etcétera. Todas estas empresas tienen la capacidad o han llegado a tener la capacidad de, empresas como Google, por ejemplo, de saber lo que quieres. Tú y todos los ciudadanos. Google sabe todo aquello o casi todo de lo que quieren los ciudadanos que entran en Internet. Facebook es capaz de detectar a qué prestas atención. Los señores de Amazon sabes qué compras, qué pagas y cómo lo pagas. Los señores de Verizon, AT&T, saben dónde estás en todo momento. O sea, te saben localizar, pero además desde hace ya bastante tiempo. Bien, todas estas empresas, como sabéis, utilizan grandes servidores que están instalados al lado de Washington, en la ciudad de Ashburn. Bien, todas estas empresas, todo este procedimiento, todos estos procesos de acumulación de datos, o sea, de almacenamiento de datos, todas estas empresas que a la vez te ayudan a que la vida diaria sea diferente, todas estas empresas son empresas a las que la gente podría acceder, si no a ellas directamente, sí a subsidiarias o filiales, a startups que pueden mantener relación estrecha con ellas. Los jóvenes tienen que ir pensando que el Estado no es capaz, es incapaz completamente, especialmente el Estado liberal donde existe y el Estado mediocrático, mediocracia, el Estado de funcionarios como es el que tenemos en España. De este Estado no se puede esperar nada bueno, porque ya me diréis, un gobierno que teóricamente ha ocupado completamente el Estado, un gobierno dirigido por funcionarios, por gente que ha hecho oposiciones
que jamás ha estado en lo que llamaríamos la vida normal y corriente, que no ha trabajado, que no se ha dedicado a la enseñanza, que no ha estado en una empresa, que no ha sabido lo que es pasar las canutas para poder pagar los salarios de los fines de semana o de final de mes. Un gobierno de funcionarios que hicieron una oposición y ahí creyeron que se acababa su vida. Esos gobiernos formados por funcionarios, abogados del Estado ineptos, inspectores de Hacienda, registradores de la propiedad, toda esa gente es imposible, no tiene el menor sentido que puedan llevar el gobierno de una nación y sin embargo eso estamos soportando en España. En España la mediocracia lleva 120 años funcionando, como podéis imaginar, a lo largo de todos los regímenes que hemos vivido en los últimos tiempos. Un Estado como el español, con 3 millones de funcionarios para 46 millones de personas, con 17 comunidades autónomas y 2 ciudades con un régimen similar, un Estado así no puede llevarnos más que al desastre. Y ya va siendo hora de que alguien en este país, alguien o algunos en los medios, denuncien que el Estado de las autonomías es inviable y que por lo tanto tiene que desaparecer tal como hoy está concebido. Es hora de que tengamos eso muy claro. Os he dicho qué empresas habrá en España dentro de 3 años, dentro de 10, dentro de 20. Y os he hecho una selección de las empresas del IBEX. No hace falta ser muy listo para saber lo que va a pasar en los próximos tiempos. Yo veo serias dificultades a que las empresas de la construcción, que han funcionado a base de corruptelas, puedan seguir funcionando. No hay empresa de la construcción que os nombre, Acciona, ACS, Ferrovial, como importantes. No hay ninguna de ellas que no haya practicado la corrupción en España, y no solo en España. Yo les veo un futuro muy débil, no más allá de 5 o 6 años para que estas empresas se les acaben los chollos que han tenido a lo largo de los tiempos. Empresas como Gamesa, como Iberdrola, como la filial de Enel en España, Endesa, una gran empresa que al venderla a los italianos nos la cargamos para siempre. Se lo debemos, lógicamente, a los socialistas, aquella panda de inútiles que se dedicó a privatizar cosas y, lógicamente, no solo pensando en que fuera más eficiente el sector productivo español, sino sencillamente por los intereses que llevaban consigo las concesiones o las adjudicaciones de empresas públicas importantes a empresas privadas que no se han caracterizado ni por su honradez, ni por su eficacia, y mucho menos por preocuparse por los intereses generales. Las empresas de energía, tal como las conocemos hoy día, desaparecerán. Solo veo a Red Eléctrica Española como única empresa superviviente dentro de 10 años. Y esto precisamente porque antes o después las energías renovables se impondrán, especialmente las solares, la solar térmica, la eólica e incluso la nuclear, cuando sea capaz de producir energía con procesos diferentes a los actuales. No solo estas empresas se caerán, todas las empresas de comunicación española, la Mediaset, el grupo Mediaset, el grupo Antena 3, no tienen el menor futuro porque no se pueden hacer televisiones a base de mentiras, a base de manipulaciones y a base de vivir del cuento, precisamente apoyado por gobiernos corruptos dirigidos por presidentes corruptos. La banca española se puede dar por jodida en el sentido de que la banca española está en proceso de extinción. No tiene sentido que apoyemos o que gastemos las cifras de nuestros presupuestos y avalemos con cifras espeluznantes hasta medio billón de euros a empresas dirigidas por gente completamente inepta en su gran mayoría. Solo salvaría a uno de los banqueros que hay hoy día en España.
Los demás han cometido tantas irregularidades y delitos que esperemos que la justicia española, una vez modificada, sea capaz de conseguir que los banqueros sean procesados, juzgados y condenados, porque motivos hay mil para hacer ello. Que los bancos desaparezcan no es ningún problema, porque las empresas tecnológicas que hemos comentado antes tienen capacidad más de sobra para sustituirlas. Bueno, amigos, hoy quería hablaros también de que el liberalismo lo han mandado al cubo de la basura el amigo Donald Trump, y nosotros desde el poscapitalismo científico vamos a hacer lo imposible porque no volvamos a hablar más que del liberalismo como un gran fracaso histórico. Hoy quería comentaros también qué deberíais leer, sobre todo la gente joven, y aunque también los maduros, ¿por qué no? Los maduros tienen a su disposición la posibilidad de que el envejecimiento eche marcha atrás y es capaz de conseguir que gente de 80 años pasen a convertirse en emprendedores de 50. El envejecimiento se podrá llevar hacia adelante y hacia atrás. Y no estamos hablando de bromas. Por eso os recomiendo, estos días hay unos programas curiosos que no es que digan nada nuevo, pero para algunos de vosotros serán interesantes. Iñaki Gabilondo, que parece que se encuentra muy sentimental o muy melancólico y habla de cómo será el mundo cuando él no esté. Buscar en YouTube Iñaki Gabilondo y veréis entrevistas con gente a la que sí que hay que prestar atención. Estoy hablando con gente de Harvard, con gente del Massachusetts, con gente de Silicon Valley, con gente española, ¿por qué no? También con gente de Europa, con gente de China y de Rusia y con gente de algunos países emergentes. Pero lo más interesante, lo que se está hablando sobre cómo será el mundo dentro de 10 años. Los jóvenes, yo me atrevería a decir que tienen obligación de conocer esto. Iñaki Gabilondo merece la pena verlo. Al señor Harari, del que os he hablado montones de veces, es un pequeño genio de 40 y pocos años que ha escrito 2 libros sensacionales como son Homo Sapiens y Homo Deus, en el que se carga sin miramientos de ninguna clase todo tipo de humanismos, humanismo socialista, humanismo comunista, humanismo liberal, humanismo conservador. Se carga todo tipo de humanismos y hace que tengamos muy claro, al menos los que tenemos interés en el tema, que tengamos muy claro que el Homo sapiens está en sus últimos días, en sus últimos meses, en sus últimos años. Todo está cambiando y tenemos obligación de saber qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar. Harari es un gran personaje. A los que les interesa profundizar en el poscapitalismo y los cambios que se van a producir en el mundo en los próximos tiempos y en los que Trump sin querer lo va a ayudar muchísimo, podéis leer a Paul Mason, muy interesante. Y por descontado podéis ver todos los periscopios del movimiento 7 Jaques, Ángel Jimeno M7J. En esos periscopios no menos de 400 y en otros no menos 300, digamos, programas en YouTube, podéis encontrar todos estos temas que os recomiendo y que no tengáis ninguna duda que serán la base del funcionamiento del mundo en los próximos años. España está retrasadísima, más es imposible, pero España tiene la gran oportunidad de empezar a cambiarlo todo. Hay que educar a los jóvenes de otra manera y hay que exigirles y enseñarles a que aprendan por sí mismos. No tienen que confiar en los demás. Los estados no les van a enseñar nada. La gente tiene que tener capacidad para deslindar lo falso y lo verdadero. La gente tiene que darse cuenta que cuando en una Europa como la de hoy está todo en cuestión, no es casualidad. Alemania durante 100 años ha hecho las 1000 barbaridades que uno se puede imaginar. Los jóvenes tienen que tener muy claro que con Alemania ni agua. Alemania a lo suyo, porque no queremos que nos organice la Tercera Guerra Mundial. Insisto, tenemos que cambiar la educación, la forma de educar de los jóvenes. Hay que aprender todas aquellas ciencias que preparan el nacimiento de algo distinto al Homo sapiens tal como lo conocemos. Y no estamos hablando de ciencia ficción. Amigos, tengo a mi querida perra pidiéndome la salida
y aquí lo vamos a dejar en 24:53. 24 minutos 56 segundos, que creo que es un tiempo razonablemente suficiente.